Muy buenas tardes, bienvenidos al quinto encuentro global de un curso de milagros, septiembre 20 y 21 de 2025 en Málaga, España. Este año España es el país anfitrión y estamos muy contentos de invitarlos a todos en un evento tanto presencial como online y los queremos a todos aquí. Un día, 2 días al año y este año España los recibe con mucho amor. De aquí a septiembre estamos celebrando workshops con cada uno de los maestros y expositores que van a acompañarnos en septiembre y cada uno de ellos está presentando la mejor manera, como ha sentido desde su espíritu, que debe mostrar sus obras, las obras de Dios a través de cada una de las acciones de cada maestro en este mundo. En esta oportunidad tenemos a dos maestros, Miguel Iribarren y Jordi del Rey. Ellos dos están aquí hoy juntos porque nos quieren decir qué ha pasado en su trayectoria con la difusión de los mensajes de un curso de milagros. Miguel Iribarren es fundador y editor de El Grano de Mostaza Ediciones, una editorial que nació para traducir y publicar libros y materiales en torno a un curso de milagros. Miguel ha traducido más de 400 libros sobre psicología y espiritualidad, y entre ellos algunos éxitos mundiales de ventas como El poder de la hora de Cartole. Jordi del Rey es coeditor del Grano de Mostaza Editorial y dice que inició su búsqueda espiritual desde muy joven con la lectura de filosofías orientales, metafísicas y estados alterados de conciencia. Posteriormente estudió medicina y psiquiatría, ejerciendo durante muchos años, hasta que llegó el curso. Como en muchos otros, hasta que llegó el curso y empezó a dedicarse a la edición de libros satélites, como le llama, de un curso de milagros. Colgó los hábitos y empezó a ser difusor. El Grano de Mostaza Ediciones nace con este deseo de traducir al castellano y enviar todos estos escritos a todas partes del mundo. Yo los voy a dejar, para mí es un placer, un honor tenerles aquí para el encuentro global. Nos ponemos muy contentos de que ustedes nos puedan decir esa manera como editores han podido unirse y han podido sentir que tenían que hacer este maravilloso trabajo que está beneficiando al mundo, porque ¿quién no tiene en su casa un libro que haya editado el Grano de Mostaza? Adelante, Miguel y Jordi. Encantada. Gracias, Antonia. Gracias a todos. Estamos encantados, Jordi y yo, de presentar la idea, el trabajo, el proyecto editorial que hemos liderado desde el lado 2009. Empezamos, nos encontramos Jordi y yo y en aquel momento otra socia que se llamaba Laura Takahashi y concebimos esta idea de traducir al castellano mucho material que estaba surgiendo en torno al curso, generalmente de autores anglosajones, muchos autores norteamericanos. Bueno, a partir de ahí la idea fue difundir todos estos trabajos, particularmente una serie de autores que nos parecían muy relevantes en aquel momento, entre los que estaban Kenneth Wapnick, Gary Renard, etcétera. Y bueno, hay una larga lista, luego los podemos mencionar más a todos. Y de esta manera empezamos la andadura y llevamos ya pues desde 2009. Son 17 años publicando y extendiendo el mensaje del curso en habla castellana, pues tanto aquí en España y Europa como en toda Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá. Bueno, hemos ido creciendo, hemos ido adaptándonos y muy contentos de hacer este trabajo y en eso estamos. Y ahora le voy a pasar la palabra a mi socio Jordi, que tuvo la aventura de viajar por las fundaciones de Estados Unidos, por la Fundación para la Paz Interior, por la Fundación para un Curso de Milagros y fue contactando con los fundadores de esas fundaciones y de algún modo recabando estos materiales. Y bueno, es un material muy rico, está justo en el origen, en el principio del curso. Y bueno, pues le paso la palabra a Jordi que nos cuente sus andanzas, sus aventuras.
Hola a todos. Bueno, pues como comentaba Miguel, nos encontramos en un momento de la vida. Yo personalmente, como has dicho antes, eh, trabajaba de psiquiatra y un día y leía muchos libros. Un día me llegó el curso y leí una frase que es que la mente no está en el cerebro. Y eso me fue una bomba atómica en la cabeza, ¿no? Porque yo estaba muy especializado en neurociencia, psicobiología, es decir, que todo ocurría en el mundo del cerebro, todo eran procesos químicos en el mundo del cerebro. Cuando descubro eso, bueno, ya se me fue una revelación absoluta que había que hacer algo con esto, ¿no? Entonces, bueno, el destino quiso que conociera a Miguel, gran traductor y conocedor del inglés, y bueno, decidimos que había que hacer algo, ¿no? Que toda esta obra tan impresionante que estaban publicando las fundaciones, sobre todo la de la Fundación para un Curso de Milagros, que estaba aquí en Wabnik, su mujer Gloria Wabnik, y viajamos allá y bueno, pues logramos tener el permiso para publicar en lengua española para todo el mundo toda la obra que ayuda a la práctica y comprensión de un curso de milagros, ¿no? También estuvimos trabajando muy de cerca con Judy Skaggs de la Foundation for Inner Peace en Tiburón, que eran los editores del curso de milagros. Nos dieron también la licencia. En aquel momento los suplementos no iban incluidos en el libro, iban aparte, era el anexo al curso de milagros. Lo publicamos nosotros también. Y en fin, que a partir de ahí, como decía Miguel, no solamente con Kenny Gloria Wapnick, sino y con la Fundación For Inner Peace, sino muchos otros autores, Gary Renard, John Mundy, Robert Miller, bueno, hay muchísimos, ¿no? Ahora nos olvidaríamos de nombrarlos a todos, porque acudíamos a las conferencias internacionales de un curso de milagros que se hacía en Estados Unidos o en San Francisco, en Nueva York. Acudíamos habitualmente. Me he olvidado, me chivan por aquí también Gerald Jampowski, gran autor también de Curso de Milagros, aparte que era amigo y del núcleo, de ese núcleo que eran todos de Nueva York y se fueron todos a California, ¿no? Por la primera que tenía, no sé si sabéis la historia, Judy Skaggs vivía en Nueva York y tenía una casa muy grande donde se hacía todo tipo de reuniones de metafísica, de psicología, de esoterismo. Y entonces, bueno, ahí se conocieron muchísima gente. Allá había ido desde John Lennon, que también sabéis que buscó también con Guru Maharaji, iba Muktananda, bueno, muchísima gente que estuvo ahí. Y después, poco a poco, todos se fueron desplazando a California. Y Jampowski ya vivía en California y fueron poco a poco a visitarlos. El primero que se instaló fue Bill Tedford. También, Tedford, que no se me ha olvidado, Bill Tedford. O sea, era todo ese núcleo impresionante que fueron los los originadores, exactamente. Entonces tuvimos la gran suerte de poder contactar con ellos, conocerlos personalmente, convivir con ellos y a partir de aquí pues surgió este trabajo, esta colaboración y hasta ahora estamos aquí encantados. Muchos de ellos ya no están con nosotros, ya lo sabéis. La mayoría de los que nombramos no están ninguno con nosotros ya, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, sí que quedan algunos de los que hemos publicado. Queda John Mundy, creo, Nob Sánchez, Gary Renard. Y bueno, de españoles también está Enrique Corbera, que Enrique ha sido Corbera muy también. importante, ha publicado mucho con nosotros. Lo editamos nosotros ahora, que ahora estamos preparando un libro nuevo de Enrique Corbera muy interesante. Lo veréis dentro de unos meses. Y en fin, que ha sido nuestro propósito absoluto. Para mí, para Miguel, creo que también siempre ha sido muy importante aclarar de que el grano de mostaza nunca se montó como un negocio, como una empresa para ganar dinero. No sabemos qué hacer para ganar dinero. Miguel tenía sus mecanismos de vida, yo tenía los míos. Nos unimos con un propósito. Esto es muy importante. El dinero es secundario. Inicialmente, como podéis comprender, no ganábamos dinero. Porque sí, estuvimos 5 años no ganábamos nada. trabajando gratis y consiguiendo dinero de otros lados, aportando. Afortunadamente,
el destino ha querido que ahora las cosas funcionen muy bien y estamos felices y encantados de hacer este trabajo, de colaborar en la práctica y difusión de un curso de milagros, que es un libro, bueno, que os voy a contar. Yo no os conozco a ninguno de vosotros. Bueno, Astrid sí, hola Astrid, la conozco. No sé cuántos os conozco, pero entiendo que si estáis aquí... Sí, la mayoría son maestros del Claro, curso, porque os profesores. interesa el curso. Sí, Yo no me considero maestro, me considero estudiante, no creo que sea maestro, ¿no? Soy un estudiante, pero básicamente lo que yo intento hacer es practicarlo. Practicarlo es lo que más me interesa, a partir de aquí todo lo demás. Pero bueno, el equipo que hacemos con Miguel, está Félix también, que no está ahora presente, yo creo que hacemos un gran equipo con un propósito muy claro y ahí estamos difundiendo todo para facilitar práctica y comprensión del curso de milagros, que creemos que es uno de los caminos, no el único, para llegar a la verdad. y queríamos aprovechar el día de hoy también para presentar un poco libros que para nosotros nos parecen particularmente importantes para los estudiantes del curso. Y uno de ellos es Los regalos de Dios, de Helen Schucman. Posiblemente muchos de los estudiantes ya lo conocéis por referencias. Es el libro de poemas que Helen escribió después del curso y en paralelo con el curso. Es estrictamente un libro de poemas, pero digamos donde se vierte toda su sabiduría, toda su alma, todo su... Es un libro muy especial. Es un libro en el que le hemos puesto mucho cariño y bueno, yo creo que es digno de mencionarlo y de recomendarlo. Sí. Los regalos de Dios, un libro precioso de poesía mística. Y también me gustaría hablaros de otros dos proyectos que tenemos en marcha que también me parecen muy, muy importantes. El siguiente es un libro de Kenneth Wapnick que se titula El amor no condena y es un libro clave para entender cuáles son los orígenes de un curso de milagros, de dónde bebe, cuáles son las fuentes. Un curso de milagros, si no se tiene un cierto conocimiento de fuentes filosóficas occidentales, parece que es todo un libro original, pero si lo lees más despacio, ves que tiene frases y que tiene elementos de muchas tradiciones y de muchos autores. Particularmente se pueden reconocer frases de Rumi, se pueden reconocer frases de filósofos, etc. Y entonces este libro entronca un curso de milagros dentro de sus raíces y enseña que las ideas no son totalmente originales porque tienen sus raíces en la filosofía occidental, tienen algunas raíces en Platón, en Plotino, en el cristianismo original, en el gnosticismo. En el Advaita. Hay toques de Advaita, o sea, no son ideas nuevas, pero sí es una síntesis completamente nueva y es un estudio en profundidad de todas estas fuentes, desde platonismo, cristianismo, gnosticismo, etcétera, hasta llegar al curso y cómo todo este conjunto, esta conjunción de ideas da soporte y da solidez a un enorme trabajo intelectual sólido, coherente, como es el curso, y pone en valor, destaca, que es quizá, según el autor, según Kenneth Wapnick, quizá el primer sistema plenamente coherente, ¿no? que consigue de algún modo superar las contradicciones del platonismo, del primer cristianismo y del gnosticismo. Es un sistema completo, coherente, que da respuestas, digamos, de principio a fin al estudiante. Y conocer estas bases ayuda mucho a entender la solidez filosófica del libro. Entonces yo creo que particularmente para los estudiosos y la gente interesada va a ser un trabajo enormemente importante, relevante, interesante y esperamos que tenga una buena acogida. Pero lo quería mencionar porque me parece clave para entender el lugar del curso dentro de todo el despliegue de la filosofía occidental. Dentro de todo el despliegue de Occidente tiene un lugar particular. Os contaré una anécdota del libro que está comentando Miguel, del amor no condena. Cuando le dijimos hace años a Ken de publicarlo, nos dijo, no, este libro está escrito por un loco, no lo publiqué nunca. No.
eso de alguna manera denota el proceso de estudio y de interiorización que hizo Ken. Es impresionante. A mí me gustaría añadir con lo que comentaba Miguel de los regalos de Dios. Yo creo que haber publicado este libro, nosotros lo vimos un poco como un homenaje a Helen Schackman, ¿no? Este libro, Helen Schackman, como os comentaba Miguel, lo iba escribiendo paralelamente mientras tenía el dictado del curso. 10 años estuvo escribiéndolo y no lo quería publicar, le daba vergüenza publicar. Entonces es como un homenaje que hemos hecho a Helen Schackman, ese trabajo impresionante que hizo, ayudada con Bill, si no hubiera estado Bill, y después Ken, si no hubiera estado Bill no lo hubiera hecho nunca, porque fue el Bill quien le empujó a ella que transcribiera todas las notas que iba recibiendo y después Ken, que lo armó, como dice en el libro, los capítulos, todo con Helen Sharman, ¿no? Entonces, realmente, estos son 2 libros, después tenemos muchísimos más que estaremos encantados de hablaros, de recomendar o de, en fin, hemos traducido también el viaje de Ken Wapnick a través de un curso de milagros, del libro de ejercicios, un curso de milagros. Sí, las lecciones comentadas. Las lecciones comentadas. Del libro de ejercicios comentadas por Ken Wapnick. Porque aquí ya me meto un poco más en materia, si me lo permitís. Como siempre nos creemos que el Jesús, el símbolo Jesús del curso, nos está hablando a nosotros. No te puede hablar a ti porque tú no existes, ¿no? Entonces está hablando a una mente única, ¿no? Lo cual a veces es difícil de comprender. Y entonces las lecciones, nosotros cuando empezamos a hacer el curso todos lo hacemos con el ego, ¿no? Eso es evidente porque estamos aquí, la mente está dormida, la mente de verdad está dormida, el ser está dormido. Entonces, los ejercicios en curso, a veces los entendemos desde el punto de vista del ego y eso es un poco complicado. Y entonces realmente aquí Ken hizo un trabajo de explicarnos realmente cada lección lo que quiere decir y lo que no quiere decir, lo que puede el ego entender que quiere decir y lo que realmente está diciendo, ¿no? Entonces es un trabajo impresionante. Ahora justo hace un rato con Miguel hablábamos que había gente que nos pedía si algún día íbamos a hacer los comentarios sobre el texto y sobre los suplementos, pero es un trabajo muy, muy intenso que ya veremos si en su momento se hace o no se hace. Pero es importante entender esto, muy importante. Sí, yo quería, por último, como último, mencionar también que tenemos ahí pendiente, ya a punto de entrar al horno, el último libro de Gary Renard. No sé si todo el mundo es fan de Gary Renard, yo desde luego soy muy fan de Gary Renard. Me gusta mucho cómo escribe, el humor desenfadado, y es el 5.º libro de Gary, muy, muy esperado. Tenemos la intención de publicarlo hacia mediados de noviembre y él vendrá personalmente aquí a Barcelona a presentarlo, entonces va a ser una fiesta poder estar con él, presentar el libro y reunirnos aquí con... No tenemos el título todavía, pero a mí me suena que puede ser muy interesante porque ya sabéis que los maestros de Gary no se cortan y hablan de manera muy directa de no solo de espiritualidad, sino también de lo que está pasando en el mundo y parece que hubo una cierta prolongación, un cierto retraso porque tenían algún mensaje que añadir con respecto a la situación del mundo en este momento. Ya sabemos pues que hay un montón de cosas en marcha, un montón de guerras abiertas, un montón de tensiones a todos los niveles. Y bueno, yo personalmente pues tengo la expectativa de que va a ser muy interesante saber qué dicen los maestros Arten y Pursa sobre la situación mundial y que nos ayudará pues a verlo desde un punto de más serenidad, de más tranquilidad y de acordarnos de nuestra función, que siempre es perdonar lo que ven los ojos físicos. Porque todo es una proyección y percibimos lo que hemos proyectado, ¿no? Al hilo de lo que dice Miguel, Gary Renard, el primer libro que escribió, que es La desaparición del universo, más de uno seguramente lo conoceréis. De hecho, hay muchísima gente que ha llegado al curso de milagros después de haber leído La desaparición del universo. Hemos encontrado en la fundación de
en California, muchísima gente que dijeron, yo empecé la desaparición y a partir de aquí me interesó el curso de milagros. Y como decía muy bien dicho Gary, la desaparición del universo es un abrelatas, decía él para el curso. Es la abrelatas que te abre el Mm. curso con todas las Sí, opciones, la ¿no? explicación lineal que te explica los mismos conceptos, pero de una manera secuencial, Sí. lineal, que es muy comprensible. Y ha novelado, con lo cual es mucho más fácil de leer e incluso de alguna manera de elaborar toda la información Mm. que considera. Yo Me no sé si encanta. queréis hacer alguna pregunta o simplemente es exposición de Miguel y mía, no sé muy bien. Sí, podemos abrirlo si alguien quiere comentar ¿Alguien quiere algo, comentar o quiere... preguntar algo? Jesús tiene abierta, levantada la mano. Jesús de la Muela, adelante. Abre tu micro, Jesús. Yo estoy fascinada escuchándole, así que no tengo muchas preguntas, estoy encantada. Jesús, Sí, adelante. aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿sabéis algo de una película sobre la desaparición del universo? Y no, yo no sé nada directamente, sé que Gary lleva años guionizando el libro y que, bueno, sabéis que es Hollywood, ¿no? Entonces es el sitio ideal para hacer un guión de cine o de una serie, no sé tanto si era una serie o si era un... Pero sé que Gary estaba muy interesado en ello y que había trabajado en ello. No sé el grado de madurez que tendrá el proyecto, pero no me extrañaría bueno, que Sí, esté a punto de ocurrir. sí. Hace años nos habló de la idea, esto que comenta Miguel, de que quería hacer una serie o capítulos como sobre el tema este, pero nunca nos ha dicho nada más. Hemos hablado de otros temas y nunca nos ha comentado nada más Sí, de pero esto. yo ya la última vez que le vi, creo hace 3 años o así, seguía con la idea esta de guionizar, o sea, de pasar el texto del libro a guión de serie o sea, de que quedaba pendiente, pues me imagino que eso también tiene su proceso, se graba un piloto, si gusta, se sigue adelante. Y bueno, yo espero que sí, porque tiene mucho jugo, puede dar para mucho la Estaría desaparición. muy bien, Sí, estaría sí. muy bien. Yo la verdad es que quería hablar en principio de una película, pero con el tiempo se habló de una serie. Eso es lo que he llegado a oír yo. Sí, él me Hombre, comentó, sí, sí. yo personalmente me gustaría comentar también que para mí La desaparición es el libro, además del curso, evidentemente, es el libro de libros, porque yo me lo he leído y me lo sigo leyendo, y me lo he leído 28 veces y cada año vuelvo a leerlo y siempre le saco muchísimo contenido. O sea que, vamos, yo lo recomiendo a ojos cerrados a todo el mundo. Lo que creo que es importante, que me parece, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama ella? Eh, Antonia, Antonia. Lo que ha Antonia, dicho, Jesús. Ajá. Antonia, que decía que estabas fascinada porque yo creo que Miguel y yo transmitimos mucho el- el- la ilusión, la fe y la confianza absoluta que tenemos en el propósito de la editorial, ¿no? Porque esto nos lo han dicho varias veces, o sea, tenemos un convencimiento tan claro que no hay otra, ¿no? Entonces, eso se transmite, quieras que no, y entonces, bueno, encantados de compartirlo con vosotros. Es así, Jordi. Cuando uno ama su trabajo, lo que la voz hace y el cuerpo hace es simplemente un medio de comunicación para el Exacto. alma y ya está, es así. Así que bueno, felicidades, felicidades por lo que están haciendo y por lo que van a seguir haciendo. Así Sí, que esos libros están súper interesantes y también esperamos. entiendo que Tamara Morgan va a venir al encuentro, ¿es correcto? No tenemos confirmación de Tamara, pero tiene muchas ganas de venir. Entiendo que sí, quizá Marco, que está por aquí, tenga más información que yo, pero la Fundación para la Paz Interior tiene un espacio interesante en el Ah, tiempo, en el programa, porque van a venir al menos 4 de las chicas. Laura Fenamor, Celina, seguramente que Tara, y aquí está Marco, no sé si Marco tiene hoy respuesta de algo. Marco está preguntando, Miguel, Sí, si tenemos ya lo vi. respuesta. Ah, Hola, muy bien. hola a todos, qué bueno verlos. Se Hola. ven Pilar, Catherine, Laura, qué belleza, Talia. Bueno, Jordi, Miguel, gracias por esto. Sí, vienen sin falta.
Entonces vamos a compartir con ellos en plena coherencia y seguramente vamos a estar en júbilo por este gran encuentro de maestros. Gracias. Qué bueno. Muy bien. Bueno, pues Jordi, también te esperamos en septiembre, que yo no te veo, no te he visto por ahí. Ya Miguel te dirá, Miguel te explicará y si no te explicarán, te explicamos. Me pilla cerca, porque mi mujer tiene una casa en Marbella. O sea que Pues me- eso va a ser en Torremolinos, así que estamos aquí en menos de una hora. está al lado, sí, sí, ya está. Jordi, 20 pero y siempre 21. puedes dormir en el sofá de Miguel. No hay problema. Ya tengo 73 años, ¿sabes, Marco? Y prefiero una camita. En serio. Bueno, yo tengo 78. Estamos Ah, bueno, ahí. pero no duermes en sofás, ¿eh? Bueno, sí, Bueno, Muy ese tercio, Dios es generoso. bien, pues 20 y 21 de septiembre para ustedes y para todos los participantes de hoy, tenemos el encuentro global físico, o sea, presencial y online. Es un evento híbrido. Entonces vamos a estar en Torremolinos sábado 20 y domingo 21. Y están invitados pues todas las personas que quieran colaborar para que ese evento se haga. Y por eso estamos aquí, porque cada maestro, cada expositor, cada estudiante que quiere hacer un workshop para presentarse, para decir cómo llegó a su vida el curso, cómo lo está viviendo y sobre todo en lo práctico cómo está cambiando su vida, cómo lo está viviendo hoy. Hemos hecho este año que todo sea lo más práctico posible, porque yo creo que ya todos nos hemos leído el curso por lo menos una vez o 25 veces, pero tenemos que saber si realmente hoy somos más libres que el año pasado, si nos comparamos con un niño. Si no, algo está mal. Y como dice Jesús, si los milagros no existen, es que algo está mal, algo anda mal. Entonces, queremos que los maestros nos digan cómo lo viven, porque queremos invitar a personas que no hayan leído el curso, que lo hayan escuchado, que hayan leído La desaparición del universo o algún libro de aquellos. Yo leí algún día Volver al amor de Marianne Williamson y él me devolvió a un curso de milagros, ¿eso qué será? Y por allá íbamos, ¿no? Entonces, esas personas que vean a los maestros o a los que participamos aquí, que digan, claro que cambió mi vida, ahora vivo de esta manera día a día. Y en base a eso, cada maestro en los workshops tiene un tema. Todos los temas vienen hilados. El tema de hoy, Miguel tiene un tema que se llama Seguimos siendo como Dios nos creó. Me encantaría ahora darte la oportunidad, Miguel, de que nos digas eso cómo lo vives todos los días, porque lo sabemos, pero lo Mira, sentimos, maestra, lo hay, vivimos. mira, Y maestra, Marco, te decía, hay temas y temazos. El de Miguel es un temazo. Ahora, la pregunta aquí es, cuando Zoraida puso los corazoncitos volando, si eran para Jordi o si eran para mí, porque el especialismo es muy importante vivirlo. Iba en Bueno, directo. tenía tiempo que no lo veía a usted por ahí y me alegró mucho verlo así. Los corazones son para todos. siempre para todos. Wow. Así es. Bueno, El Matías, en cambio, te mandó los corazoncitos es a ti, ¿oíste, maestra? Yo estaba muy pendiente de la cosa. Qué bueno verlos a todos. Bueno, dale. el aún somos tal como Dios nos creó es el recuerdo de lo que somos en el fondo de nosotros, de lo que seguimos siendo, de lo que no ha cambiado. Y para mí es buscar en mí lo que no cambia. ¿Qué es lo que no ha cambiado? ¿Qué es lo que no cambia con el tiempo, con los estados emocionales, con las subidas, con las bajadas? ¿Hay algo en mí que no cambia? Y para mí es como un koan, es una pregunta, es una investigación, una indagación. ¿Qué es lo que no cambia? ¿Qué es lo que no ha cambiado? Hay momentos en que sí se puede sentir que hay algo que no cambia. Hay momentos
quizá de una seguridad absoluta, de momentos de certeza, momentos en que la mente está llena de una sola cosa, de un solo pensamiento, de un solo estado. Para mí esos son, quizá no es el recuerdo total y completo, pero sí es el eco de cómo fui creado y de cómo es la mente cuando está menos dividida o cuando está casi sin división. Pero para mí es más bien una búsqueda, no es una experiencia que yo puedo decir que la tenga al alcance de la mano, pero es la búsqueda fascinante de buscar eso que no ha cambiado y que no cambia nunca. Y a veces es un sabor, a veces es un silencio, a veces es... No se puede decir más. Yo a veces hago el viaje de desnudarme, de quitarme lo que sé de mí, lo que tengo de biografía, lo que tengo de historia personal, lo que tengo de recuerdos, lo que tengo, ¿qué queda cuando todo eso se va? Y para mí la sensación es que lo que queda no es personal, es algo que sigue existiendo, es algo que está ahí, que está en un fondo, pero no soy yo como me conozco Miguel. Es, es algo que está ahí y que sí tiene una sensación de yo. Tiene una sensación de yo, pero no es un yo personal, es un yo mucho más amplio. Y esto es lo que puedo compartir ahora. Muy bien, buenísimo. Bueno, no sé si los oyentes tienen preguntas, compartir algo con Miguel y Jordi, hacer Eh, preguntas. Quería comentar también el tema este de que soy aún tal como Dios me creó. Evidentemente vivir eso, ojalá, es muy complicado. Mi manera de trabajar, cada uno tiene la suya, en mi mente, es ser lo menos esclavo posible del tiempo lineal. Si nos han dicho el curso todos los maestros que solamente en el presente es cuando puedes acceder un poco a tu verdaderamente, ¿no? Somos esclavos del pasado, creemos que el futuro será la consecución del pasado. Entonces, hay muchas lecciones del curso que dicen, me quitaré por un instante, iré a mi hogar, quedar en paz. Hay muchas lecciones. Yo intento trabajar siempre desde vivir el presente e intentar que todos los pensamientos que son del ego, que te ponen los problemas de aquí del mundo, del pasado, los que vienen de tanto tuyos como de fuera del mundo, las guerras, todo esto que hablamos, intentar de alguna manera quedarme en el presente y ahí acceder un poco a lo que yo soy y siempre continúe siendo de verdad, pero que me he olvidado que soy eso. Ahí está el problema del curso. Evidentemente, yo intento dejar de ser esclavo del tiempo lineal por algún instante y entrar en un instante donde el perdón es más fácil. No el perdón del ego, que te perdona porque soy muy bueno, el perdón de verdad porque ves que ahí nunca sucedió nada, nunca pasó nada, estás todavía en casa, ¿no? Entonces yo lo hago de alguna manera por el detener el tiempo y quedarme en el presente, en el instante santo. Bueno, ya decía que tradujo Miguel, el poder de la hora, ¿no? Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Entonces, para mí esa es la manera que yo tengo más de acercarme a quien realmente todavía soy. Magnífico. En el eterno presente, instante a instante. Maravilla. Yo también. No sé, tenemos aquí, ustedes están en galería ahora mismo, hay muchas personas aquí viéndonos. Eh, si tienen alguna pregunta, si quieren compartir algo, Participación, estamos abiertos a compartir todo y cualquier cosa. es maravilloso entender algo. Nosotros estamos recibiendo, mientras se atreven a preguntar algo, ¿no? Yo voy haciendo un poquito de espacio aquí. Hemos recibido
a maestros y expositores y alumnos también que nos indican cómo van aprendiendo, cómo han aprendido, qué es lo que más han tomado en cuenta, cómo lo enseñan, etcétera. Pero entendamos que alguien lo enseña hablando, otros lo enseñan porque tienen un programa en la radio, otros lo enseñan bailando, otros lo enseñan escribiendo, otros lo enseñan editando, extendiendo. Entonces, todos los mensajes, todos los lenguajes, mejor dicho, que utiliza el Espíritu Santo y los que todavía no hemos nombrado aquí, son maneras como Dios quiere comunicarse con sus hijos. Y nosotros todos somos simplemente mensajeros. Y como el curso nos dice, no evalúes el mensaje, entréguelo. Y por eso unos bailan, otros cantan, otros dirigen, otros hablan. Es Así que parar pregunten. a reconocerlo, ¿no? Parar a Perdón, ver que estamos trabajando desde muchos sitios distintos, pero estamos trabajando en un tema que es común. al unísono, a eso me refiero. Entonces estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, porque nos da paz. Si no nos diera paz, si no nos diera alegría, significa que estamos trabajando independientes, pues solos, sin llevar el mensaje que Dios quiere que llevemos a sus hijos. Así que el grano de mostaza está haciendo eso. ¿Hace cuánto tiempo, chicos? 2009, 2009, 17 años. 2008, 17 años. 17 años, ya sí. que hablabas de la paz, a mí hay una frase del curso que me encanta y la intento practicar, que es, si quieres paz, da paz. Porque todos queremos paz, pero damos juicio, si quieres paz, da paz. Y ya, hasta que alguien se anime a hacer alguna pregunta, yo quería hacer una pregunta. En el evento de Torremolinos es correcto si llevamos libros a vender, ¿no? No por vender libros, Sí, sino para que la gente pueda acceder a una serie de libros que podemos recomendar y Miguel y yo hablar sobre ellos, ¿no? Es decir, no sé, sí, pregunto. es muy bueno que hagas esa pregunta aquí porque aunque ya lo saben algunos, es bueno ratificarlo. Primero, explicarle a todos y a Jordi, que creo aún no lo sabe, que en la página oficial, esta que está aquí, Encuentro Global, ucdm.org, tenemos una librería virtual en la cual puedes exponer los libros y poner un link de cómo encontrarlos, cómo conseguirlos, porque muchas personas están visitando la página web, pero muchísimas, no todas se inscriben, pero muchísimas la están visitando. Y allí se van a enterar de que hay mucho libro que existe. Punto dos, y bueno, es gratuito mientras estén inscritos dentro del encuentro global, porque esto está ocasionando todo esto. Puedes poner allí los libros que tengas, todos los que me están escuchando, ya muchos los tenemos allí, pero los que no lo tienen pueden hacer eso con muchísimo gusto. Y punto dos, en septiembre 2021 vamos a tener allí disponibles también como parte de obtener un poco de ingresos para poder hacer el evento. Vamos a tener mesas que vamos a alquilarlas. Va a tener un pequeño fee, un pequeño precio. Vamos a alquilar la mesa para que ustedes pongan sus libros o Sí, sus materiales que quieran ejercer, tener allí a la venta. Y claro, es una venta. La idea no es vender el libro, lo que dice Jordi, no es vender el libro, es que sepan que existe y ponerlo allí a disposición. sí, sí, es más bien también poder explicarlo, comentar el contenido, recomendar una cosa, otra, Por supuesto, en función del interés, del perfil. ¿Y qué por tipo de supuesto. libros le puede interesar ¿Cómo? más a una persona? ¿Qué tipo de libros a una persona que está empezando a estudiar el curso, a leerlo? ¿Qué tipo de libros le puede interesar más o menos? En fin, todo esto. A cada persona es un mundo, ¿no? Cada persona le... Claro, claro. Es maravilloso porque es parte de, si le podemos llamar, de una asesoría que ustedes con esa experticia pueden otorgarle a una persona. Les van a preguntar y ustedes lo pueden explicar, orientar, claro que sí. Claro que sí, encantados. Ujú. Muy bien, pues si queréis preguntar algo más, ¿alguno? Nos quedan 5 minutillos. Si alguien quiere preguntar, O participar, comentar también cómo es para ellos la experiencia de soy tal como Dios me creó. ujú.
Yo quiero dar las gracias al grano de mostaza mm, por, pues sí, por esa decisión que tomaron, que fue un riesgo en su momento. Conocía virtudes, las gafas. As- Sí, mucho. Mira, y ahora Sí. que No, como ahora que me... voy aumentando, Es que ni entonces, siquiera no leo los títulos, por eso no leía virtudes. Ahora sí, claro que sí. pues yo me ha conmovido, ¿no? Esa opción que hiciste y hace ya la tira de años, ¿no? Y a decir, vamos a publicar esto y vamos a tomar el riesgo. Y siempre, o sea, no lleva, cuando se toma este tipo de decisiones, no lleva a la par una decisión económica, porque es un propósito que uno tiene, ¿no? Y bueno, yo, el último que me llegó, que también quiero promocionarlo, a ver si se ve, los regalos de Dios, que es una belleza, altamente recomendado. Pero lo mismo, yo estuve en San Francisco conociendo el centro que Jan Polsky creó allí y otro que hizo un cambio radical. Era Sausalito. psiquiatra En Sí. y Sausalito. en Sausalito, así, Center for Attitudinal Healing. Y me dieron una beca y todo para estudiar allí. Y un día dejó la psiquiatría Claro. y dice, ¿y ahora de qué voy a vivir? Pues de la divina providencia. Amén. Y ya creó este sitio, se dedicó a escribir y bueno, creo que estos riesgos, cada uno lo ha asumido. Yo pienso, yo asumí también los míos, ¿no? Hablo por mí. Asumí estos riesgos y es la incertidumbre del camino, pero la fe y la confianza en el propósito. Y es lo que nos une aquí, hoy a todos, ¿no? Lo que está más allá del mundo. Así que yo encantada de estar aquí, de ver este panel de hermosas seres que compartimos un mismo propósito. Y me da mucha alegría verte, Miguel, hermano del alma, de tiempos remotos, desde tiempos remotos. Y Astrid. Muy Bueno, bien. sí, Gracias. sí, sí. Mucho Gracias. amor, mucho amor. Es como nos reconocemos, caminamos y nos reconocemos y reconocemos esta red de luz, porque así la veo, somos una red de luz, puntitos de luz, de una luz mayor. Ándale, lo que ha salido, ¿no? Claro, y el reconocerse ahí en lo que no cambia, que es lo que buscamos todos cuando iniciamos una búsqueda, lo que no cambia, lo que está más allá de la forma. Y en esa búsqueda, y yo decía antes, porque hoy me ha tocado exponer a mí como mi biografía, algo así, que no me ha dado tiempo a nada, pero decía un momento que Tienes ya una biografía rica de verdad, ¿eh? efectivamente, Miguel y yo desde hace 40 años que nos conocemos. ¡Wow! Quiere decir que yo también tengo 72 y que no somos buscadores, que somos encontradores. Y podemos decir ya con propiedad, wow, yo he encontrado, y el curso para mí es una guía de ruta, es como, está llena, digo, yo no sé si dejaré alguna vez de estudiar el curso, si cada vez que lo leo, primero es nuevo, segundo, un renglón y me abre a tanta y tanto entendimiento, pues está vivo, es algo que está vivo en cada uno, así lo experimento yo, ¿no? Es como Gracias, un Virtudes. códice, un código, un códice, ¿no? Códice. Abres, wow, y hace, tenía alguien que decía, he ido a un grupo donde solo ladran como los perros. Wow, wow, wow.
por ese subidón de wow. Y ella oía wow, wow. Pues en ese subidón de compartirnos y aflojar, ya no estar como lo que nos reconocía. Yo me recuerdo, los guerreros, ¿no? De aquello de que hay que, ¡ala! Abiertos a la no sé qué historia, pero aquello había que como que pelearlo o algo así, atreverse. Y ahora también como que viene con la edad, ¿verdad? Ah, yo he puesto aquí a relajarme en lo que soy, a ser encontrada y a ser vivida por la vida que subyace, ¿no? Por la vida. Amén. Así que alegría, gratitud y bendiciones. No puede ser Gracias. de otra manera. Puede ser de otra manera. Gracias, Virtudes, que nos hemos comido el tiempo, chicos. Muchísimas gracias, Miguel y Jordi. Debemos recibir a la próxima maestra que la tenemos por aquí, Alejandra Voland. Ella está pendiente para empezar también en 10 minutitos. Estamos muy agradecidos de tenerlos aquí, de conocer ese trayecto del grano de mostaza como editorial, como esa extensión de todos los libros que aportan, que son satélites, como decía Jordi, de un curso de milagros y todos los que vienen. Así que seguimos cada uno en nuestra misión. Gracias por estar aquí. A todos les digo que estos workshops están siendo grabados, van a quedar grabados en nuestro canal de YouTube, Encuentro Global UCDM, y también en la página web que está aquí del encuentro, página Encuentro Global UCDM.org, Encuentro Global UCDM.org, en el área de grabaciones. Si quieren ver todos los workshops que vienen en adelante, porque tendremos workshops hasta el 30 de agosto, en la misma página web está el calendario en el área de actividades. Allí van a ver cada martes y viernes los workshops donde van a actuar las tres personas invitadas para ese día y como los invitados de hoy que hemos recibido con muchísimo amor. Muchas gracias por lo que están haciendo y por darnos pues, luz. Y gracias. 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 Gracias.